ser obedientes al llamado tuyo de que seamos testigos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Además de lo que aprendí de la palabra de Dios en mis primeros años de creyente, la emoción y la motivación de ser testigo del Señor Jesús vino también a través de biografías de hombres de Dios que sirvieron al Señor Jesús con todo su corazón. Entre ellos, Dwight Moody. Biografía de un hombre que fue usado por el Señor en la Nueva Inglaterra. Predicador, evangelista, el Señor lo usó en Estados Unidos como también en Inglaterra, y dije Nueva Inglaterra. Un hombre tan audaz así que sencillamente paraba a la gente en las calles de Chicago para hablarles de su relación con Dios, para ver si las personas sabían a dónde iban si llegaran a morir. Entre las muchas historias que hay, biografías y personas que Dios ha usado en mi vida, está la historia de ese anciano de Australia que se paraba en la calle Georgia, en la ciudad de Sydney. Por 40 años el anciano entregaba folletos evangelísticos, tratados evangelísticos a las personas que pasaban. Y se dice que a todas las personas a las cuales se les acercaba, sencillamente les decía: si usted llega a morir hoy, ¿a dónde iría? Y les daba el folleto. Y se iba la persona con el folleto. En una ocasión estaba un evangelista en Estados Unidos predicando, y en una de esas noches contaba él su testimonio de cómo el Señor lo había salvado. Y relató cómo fue que en un día, mientras estaba en el ejército, estaba por ahí sirviendo en Australia, y un anciano en Sydney, en la calle Georgia, le entregó un folleto y sencillamente lo vio ojo a ojo y le dijo: joven, si tú murieras esta noche, ¿a dónde irías? Y el joven sencillamente tomó el folleto, no dijo más, pero aquello tanto le impactó, tanto le molestó, que a través de ese folleto, aquel soldado entregó su vida a Cristo, regresó a los Estados Unidos, entregó al Señor a ministerio y a evangelismo, y comenzó a evangelizar. Estaba contando eso en su testimonio. Terminó el servicio y se le acercó otra persona y le dijo: oiga, dígame usted, cuénteme exactamente cómo usted se entregó al Señor, porque a mí me sucedió la misma cosa y yo también entregué mi vida a Cristo Jesús. Se pusieron de acuerdo el evangelista y aquel hombre y comenzaron a pensar entre ellos: ¿cuántas personas no se han de haber entregado al Señor a través de testimonio? Y comenzaron a hacer anuncios, y cada vez que uno del otro lo compartía en algún lugar, decían eso y más se unía. Entonces se congregaron todos y dijeron: ¿por qué no hacemos un viaje especial y tenemos una reunión para ir a conocer a ese anciano, para que él sepa lo que Dios hizo? Y llegaron, lo hicieron. Llegaron a Australia, fueron a la calle Georgia en la ciudad de Sydney, pero no encontraron a nadie. Preguntaron por ahí cerca a las personas que tenían algún lugar allí de negocio y dijeron: no, es que ese ancianito por 40 años estuvo haciendo eso, pero él ya está muy anciano, muy frágil, muy débil, él está en su casa, así les decimos dónde vive. Fueron y lo visitaron, tocaron la puerta, ahí estaba el ancianito, y le preguntaron: oiga, usted es el señor que estaba en la calle Georgia por años entregando folletos. Él dijo:
yo soy. ¿Por cuántos años lo hizo? Dijo, por 40. Y en todos los 40 años usted tuvo a alguien que regresara y le dijera, me entregué a Cristo. Y dice él, ni siquiera una persona. Dice, pues aquí le traemos una multitud de gente. Y hermanos, qué tremendo, ¿no? ¿Cuál será el panorama de aquel anciano cuando lo paren en una plaza en las calles celestiales del Señor, de allá en los cielos, y le digan, aquí están las personas que se entregaron a Cristo Jesús por tu testimonio? Hermanos, déjenme decirle, el Señor nos ha llamado a ser testigos. Y es cierto que la Biblia nos habla del don de evangelismo. Personas que Dios ha dotado, que han capacitado con el don de Dios para compartir el evangelio. Pero en esta mañana yo no estoy hablando de personas con el don de evangelismo, estoy hablando de que Dios nos ha llamado a todos a ser testigos de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:18 dice que el Señor nos ha llamado a ser ministros de reconciliación. Es decir, el hombre cuando no ha conocido a Dios es enemigo de Dios, pero ahora nosotros podemos ser aquellos pacificadores que venimos y servimos para introducir a personas para que conozcan al Dios de los cielos, al Dios de amor y lleguen a ser amigos de Dios. Somos ministros de reconciliación. El mismo texto, segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 20, dice que Dios nos ha llamado a ser embajadores de Cristo. Nosotros somos sus representantes. Nosotros llevamos su mensaje. Cada vez que hemos preguntado si alguien quiere dar testimonio, ocasionalmente ha dicho alguien, ay hermano, yo no tengo un testimonio bonito. Yo no tengo un testimonio impactante, hermano, como aquel hermano que estuvo en la prisión y aquel drogadicto y aquel alcohólico. Yo no tengo un testimonio como ese hermano del hermano que dio testimonio y mató a 6 y luego se entregó a Cristo. Yo, hermano, yo crecí en el Señor, yo crecí en la iglesia, yo crecí en las bancas. Yo nunca he probado el alcohol, yo ni sé a qué tiene sabor la cerveza, yo no sé lo que es fumar. Yo me entregué a Cristo desde temprano le estoy sirviendo. Quisiéramos escuchar más testimonios de esos en la iglesia del Señor. Ese es su testimonio. Me gusta tanto esto de Juan 9:25. Aquel hombre que Jesús sanó que estaba ciego. Después de sanarlo, Jesús caminó, entró en las multitudes. Los fariseos sabían exactamente quién lo había sanado. Le preguntaron a sus padres quién lo sanó. Le dijeron, bueno, él tiene edad, pregúntenle a él. Y le preguntaron a él y él tenía este testimonio. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora puedo ver. Pero ese era, mis hermanos, el testimonio. Y ahora, hermanos, Dios nos llama a un estilo de vida de evangelismo. Vamos a comenzar con las Biblias abiertas al libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, porque ahí está un reto que el pueblo de Dios necesita esta mañana. Cita para memorizarse, ahí está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado de su poder, ¿para qué? Para que seamos sus testigos. Para que contemos la maravilla que Dios nos ha dado. Y lo podemos hacer, ¿dónde, hermanos? En nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Comparémoslo con Mateo 28, cita que ya hemos tratado de este púlpito en esta serie.
lo que se ha llamado la Gran Comisión, Jesús dijo a los discípulos, Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no solamente nos ha dado el poder, el Señor nos ha dado la autoridad. No puedo decir yo, si he conocido a Cristo, yo no soy digno, yo no sé cómo hacerlo. No. El Señor nos da el poder, el Señor nos da la autoridad, y hermanos, hay que obedecer. Hay que hacerlo. ¿Y a quiénes le vamos a hablar? Pues ahí está la palabrita. Véanlo, mis hermanos. Mateo 28:19 dice, a todas las naciones. La palabra original ahí es la palabra etnos, que significa ¿qué? Todos los grupos étnicos, todas las tribus, todas las naciones. A veces hemos malentendido, y yo estoy sumamente convencido que la mano de Dios no siempre ha estado con la iglesia hispana, porque muchas veces hemos pensado que el Señor solo quiere que alcancemos al pueblo nuestro. Y no es así. Me acaba de llamar la atención una hermana que estaba yo considerando para invitarla a nuestra iglesia a una noche misionera, cuando le estaba yo contando lo que Dios estaba haciendo a través de la iglesia, donde hemos enviado y hemos retado a la iglesia a que esté saliendo a viajes misioneros, y me detiene ella, me dice, no, hermano de pastor, pero usted está hablando de que ustedes están yendo a pueblos que ya han sido evangelizados. Pero ¿a cuántos países se están yendo ustedes donde no ha llegado todavía el evangelio? Yo quisiera venir a su iglesia a hablarles de todos los pueblos que están en esa ventana 1040, pero donde no ha llegado nadie, a hablarles de Cristo Jesús. Hermanos, cierto, comenzamos con nuestra Jerusalén. Comenzamos con nuestro pueblo. Dios les dijo a los discípulos, amén, comiencen aquí en Jerusalén. Y luego muévanse a todos los pueblos que sean allí de los mismos, Judea. Pero luego también ustedes me van a ser testigos en Samaria, en aquel pueblo que antes ustedes, los religiosos, les llamaban los perros. Ustedes van a ir con esos samaritanos a Samaria, pueblo compuesto de asirio y de judío. Ustedes van a ir a hablarles de Cristo. Y luego, cuando terminen de ahí, ustedes van a ir ¿a dónde? A los fines de la tierra. Y vamos, hermanos, que nosotros somos recipientes de esa actitud. Hechos capítulo 11, versículo 20. Mire usted lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. Los judíos, como era su práctica, como lo escuchamos del apóstol Pablo, siempre iban primero con los judíos. Amén, ¿de acuerdo? Pero cuando ya se le había presentado el evangelio al pueblo judío, entonces dice la Biblia que salían también los gentiles, pero los judíos solamente hasta este tiempo estaban evangelizando solo a gentiles. Hermanos, por la gracia de Dios, nosotros estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque Dios usó a personas sin prejuicios para que vinieran a hablarles a los gentiles del evangelio. Hechos 11, el versículo 20 dice que entonces hombres de Chipre, y luego ¿qué más? Hombres de Cirene, salieron y comenzaron a evangelizar a los helenistas, es decir, a los griegos, cierto, en medio de ellos muchos judíos, pero es ahí donde el evangelio comienza a incluir a gentiles y comienzan a recibir a personas de otras razas a la iglesia. Y usted comienza a ver, hermanos, que Dios quiere usarnos haciendo a un lado los prejuicios. Dios quiere usarnos cada día. 1 de Pedro 3:15, Dios quiere que estemos listos siempre para dar testimonio a cualquier persona de la esperanza que hay en nosotros. Y déjeme decirle, no siempre voy a traer un folleto evangelístico. No siempre voy a traer una Biblia conmigo.
No siempre voy a traer un Nuevo Testamento conmigo. Hay veces sencillamente lo que Dios ya ha hecho en mí y lo que ya he memorizado de su palabra, eso voy a compartirlo en el poder del Espíritu Santo y Dios va a obrar. Porque es su promesa. Estar siempre preparados. Y luego el resultado, Hechos 4:13, dice la Biblia que los religiosos vieron que en Pedro y Juan había tremendo denuedo. Eran hombres audaz. Me encanta leer el pasaje. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, supieron que habían andado con Jesús. Y hermanos, déjenme decirle, hay muchas estrategias evangelísticas y lo que me molesta más es que ya es un tremendo comercio también, porque están costando mucho dinero, 300, 400, 500 dólares para poder hacerse del entrenamiento. ¿Saben qué encuentro yo en la Biblia? Que si andamos con Jesús, el Señor nos da lo que necesitamos para testificar. Me encanta cuando el Señor Jesús llama a los discípulos y les dice, sígueme y os haré pescadores de hombres. Todo lo que necesitamos, hermanos, es compartir lo que el Señor ha hecho, mantenernos en su palabra, concentrarnos en el Nuevo Testamento y el Señor nos va a dar palabra y como lo han dicho ya ustedes, me quedo sorprendido, hermano, de todo lo que yo sé. Me quedo sorprendido. Dios me dio la oportunidad de comenzar a hablarle a aquella persona y hermano, yo no sé de dónde me salían las palabras. Pero cuando andamos con Cristo, hermanos, el Señor nos da el denuedo. Y esos hombres llegaron a ser testigos. La palabra en su idioma original es de la palabra martirio, o sea, martureo. Martirio quiere decir que las personas eran testigos de Cristo Jesús, pero aún no les importaba su propia vida. Son los ejemplos, hermanos, que tenemos de los creyentes del primer siglo. Por ejemplo, en Esteban, Hechos 7, del 2 al 60. Un joven, quizás el diácono más joven de la iglesia de Jerusalén, pero él sintió una carga por su pueblo y allí enfrente de las autoridades y de los escribas, de los religiosos, él comenzó a predicarles y a llamarles a arrepentimiento. Aquellos enfurecidos se quitaron las camisas y comenzaron a apedrearlo, pero había tal amor en él que dice la Biblia que el joven levantó sus ojos al cielo, vio a Jesús levantado de pie y oró por ellos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Denuedo, amor, todo lo que necesitaba para testificar. El evangelio, hermanos, llega a los gentiles a través de hombres como Pedro. Pedro, judío, prejuicioso. Dios tuvo que prepararlo con tremenda visión, donde él tuvo que ver animales inmundos, reptiles, todas las cosas que Dios le decía que participara de ellas, que comiera de ellas. Y Pedro no quería. Dios lo convenció. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que llegara a la casa de Cornelio un italiano. Imagínense usted, un judío orgulloso, religioso, testificándole a un soldado italiano. Pero ahí Pedro se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas. Y comenzamos a ver, hermanos, a hombres que no están viendo el color de la piel, sino están viendo la condición del corazón. Y Felipe siente ese llamado como judío de ir a testificarle a los samaritanos. El diácono de la iglesia dejó su puesto para salir a evangelizar a este pueblo despreciado. Y cuando terminó tremenda campaña allí, Dios lo levanta y lo manda al desierto y lo manda a correr cerca de una carreta, de un carro de un tesorero etíope, un hombre negro, de raza negra. Y allí es donde Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo el libro de Isaías. Y aquel hombre tuvo un encuentro con Cristo, Felipe lo bautizó. El evangelio, hermanos, esparciéndose. ¿Por qué? Porque era lo que el Señor había mandado. La iglesia del primer siglo, hermanos, participaba en el evangelismo a través del templo. Miren ustedes en sus Biblias, Hechos, el capítulo 5, el 42, dice que predicaban en el templo.
Predicaban el evangelio y predicaban a Cristo en el templo, en un lugar público. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque estemos viviendo en días modernos, Dios ha escogido a través de la predicación, dice la Biblia, a través de la locura de la predicación, salvar a muchos. Y nunca entremos nosotros en ese dicho de decir que Dios no usa la predicación, ¿no es cierto? Hay poder en el mensaje del Señor Jesús. Y luego en ese lugar de asamblea había el poder de la intercesión, donde el pueblo de Dios sabía que había personas presentes como las va a haber en nuestro servicio, y nosotros vamos a interceder a favor de aquella alma que necesita a Cristo. Y muchas veces en el llamamiento, hermanos, en vez de movernos, en vez de salirnos, orar, orar, orar. Unirnos con los hermanos que estén arriba durante el mensaje, orando, ¿para qué? Para que Dios obre. Y luego la sensibilidad que necesita haber en el servicio. Y especialmente cuando termina. Lo mismo del primer siglo sucede hoy. Que muchas veces las personas no se entregan, quizás en pleno servicio, pero se entregan cuando termina. Porque el Espíritu Santo no ha terminado la obra en ellos. ¿Qué más hacía la iglesia? Pues no solamente en las casas, pero si quiere allí manténgase Hechos 5:42, o si quiere muévase acá Hechos 20, el versículo 20, donde Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, no solamente prediqué en el templo, o sea, públicamente en el lugar público, pero también en las casas. Y nosotros queremos imitar el mismo evangelismo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces el inconverso o aquella persona que no ha conocido a Cristo no se va a acercar a un lugar formal de adoración. Ya sea por su propia enseñanza o ya sea por la secta en la cual participa, pero sí entra a nuestras casas. Y comenzamos a participar en un evangelismo sin amenaza, donde la persona se sienta ahí en nuestra sala con el cafecito, con la galletita, y comenzamos a hablarle del Señor Jesús. Es donde entramos también en lo que hemos llamado evangelismo de relación, o sea, evangelismo de amistad. ¿Por qué? Porque usted voltea a los lados, hermanos, y usted va a ver que la mayoría de la gente que está en la iglesia del Señor ha entrado porque pertenece a ese círculo cercano de cada uno de nosotros. Ya sea el familiar, ya sea el amigo, ya sea el vecino, ya sea aquel que trabaja conmigo, alguno de mis colegas, esas son las personas de nuestro alcance, esas son las personas que vienen a participar muchas veces de nuestras casas. Y fácilmente llegan a la casa porque ya nos conocen. Y la otra, hermanos, es lo que mencionamos esta mañana, hermanos, que ahora Dios nos permite poner distintos grupos en distintas vecindades, y donde está la oscuridad, donde está la fortaleza del diablo, ahí podemos estar como iglesia. Yo pastoreé una iglesia, hermanos, en el centro de la maldad. Y convencido estoy que la maldad no afecta a la iglesia. Al contrario, la iglesia afecta. La sal penetra. La sal hace efecto donde está. Y la luz siempre brilla en las tinieblas. Entonces participamos de esto que tiene que ver con las casas. La iglesia, ¿qué hacía? La iglesia del primer siglo participaba predicando el evangelio en el templo y en las casas, y lo hacía todos los días. Hechos capítulo 8, versículo 4, la iglesia también lo hacía al caminar por donde iba. Uso el texto de Hechos 8, 4, porque aquí es el pasaje donde dice la Biblia que Saulo de Tarso vino con tremendo destrozo a querer perturbar la iglesia del Señor. Y la gente salía y corría y huía de la persecución, pero dice el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Hermanos, en donde estemos, podemos evangelizar así como la iglesia del primer siglo. Y luego, ¿qué más? Hechos 4, 32 al 35, la iglesia, hermanos, testificaba a través de su amor y benevolencia. Tiene que haber amor en la iglesia del Señor,
porque ese amor va a ser testimonio a los de afuera. ¿Sí? Así lo enseñó Jesús. Que ellos puedan ver vuestro amor. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué? La iglesia del primer siglo, ¿qué hacía? Pues vendían las cosas que tenían. Si alguien tenía de más, vendía lo que tenía y traía su ganancia a los pies de los apóstoles y lo distribuían para que hubiera igualdad en la iglesia, para que otros se ayudaran, para que los pobres, los huérfanos, las viudas se ayudaran. Y los de afuera estaban viendo. Y los de afuera tenían que llegar a decir, nosotros necesitamos eso. Y querían saber del Señor Jesús. La iglesia del primer siglo usaba ese tipo de testimonio. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, para presentar el Evangelio, hermanos, tenemos que conocer el Evangelio. El Evangelio en cápsula está en Primera de Corintios, el capítulo 15, del versículo 3 al 5. Y hermanos, en medio de todo lo que presentemos a una persona que tiene necesidad de Cristo, que no se nos olvide presentar el Evangelio. Hay muchas cosas bonitas que podemos decir, podemos hablar del cielo, podemos hablar del infierno, podemos darle nuestro testimonio. Pero hermanos, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es el Evangelio el que contiene en sí el poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, hay que conocer el Evangelio. Yo le digo a nuestra iglesia, hermanos, vamos a conocer el Evangelio en cápsula, ahí está. Léalo, memoríceselo. Primera de Corintios 15, del 3 al 5, ahí está. Pero, también, hermanos, le presento un reto aún más serio. Y es, lea el primer versículo de Marcos, el capítulo 1, versículo 1, cuando Marcos dice, principio del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la implicación? Que hay que contar la historia de Cristo. Es decir, hay que presentar aquello que el Señor nos dé y luego hablarle a la persona de Cristo, mostrarle lo que el Señor hizo, mostrarle su ministerio, mostrarle sus milagros, declarar que Jesús vino, murió en la cruz por nuestros pecados como un sustituto, por nuestras vidas, que Él murió, dice la Biblia, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que Él vive, que lo vieron muchos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El Espíritu Santo lo usa para transformar vidas. Y yo muchas veces lo he presentado y yo muchas veces me he quedado maravillado del poder del Evangelio. Hay que aprenderlo, hay que conocerlo. Y luego otra, hermanos, que les he pedido ya. Memorícese esa ruta romana para presentar el plan de salvación. Repito, hay buenas estrategias que se han escrito por hombres de Dios, pero me molesta tanto que tiene que ir uno primero a un seminario, ser capacitado en una clínica, pagar 300, 400, 500 dólares y luego solamente ciertos pueden enseñarlo. Hermanos, aquí está. Ya compré mi Biblia, ya tengo el plan de salvación. Memorícese ese bosquejo. Ahí está. Romanos 3:10, Romanos 3:23. Romanos 6:23. Romanos 5:8. Romanos 10:9 y 10, versículo 13. Lo voy a usar como bosquejo. Y luego, hermanos, déjenme decirle lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a darle un repaso total. ¿Para qué? Para que podamos anotar el bosquejo y luego llenarlo, el esqueleto de carnita y elaborar y decir, uy, ¿qué más? Miren nomás. Y entonces, ¿qué? Hermanos, no hay como leer la Biblia. No hay cómo pasar tiempo en la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Y qué sucede? El Señor comienza a llenarle de verdad. Y usted se va con su bosquejito y usted le va encajando palabra de Dios y Dios usa su palabra para transformar vidas.
Ahora, mi testimonio personal, óigame, es algo muy verdadero, muy real, irrefutable. Es decir, nadie puede argumentar con el hecho de que yo tuve un encuentro con Cristo. Ahora, mire usted lo que pasó en la vida de Pablo. En Hechos, el capítulo 26, Pablo siempre tenía ese anhelo de ir a Roma, pero él no sabía que él iba a ir como un prisionero de Roma y le iban a dar un viaje gratis hasta Roma. Pero en camino a Roma, el hombre iba compartiendo su testimonio. Se ha dicho que seguramente por eso Pablo llegó a saludar a las iglesias y decir, le saludan todos los santos de la casa de César. ¿Por qué? Porque mucho soldado que lo cuidó se entregó a Cristo. O sea, no había persona a la cual no le testificaba. Entonces, en Hechos 26, del 4 al 5, 9 al 11, Pablo, ¿qué hace con el rey Agripa? Le dice cómo era su vida antes, cómo perseguía antes a los del camino, a estos creyentes. Y luego del 12 al 18 del capítulo 26, le dice en verdad cómo tuvo ese encuentro con Cristo en camino a Damasco, y cómo vio una luz, y cómo aquello lo tumbó, y cómo habló y dialogó con el Cristo resucitado. Y luego compartió cómo Dios ahora había cambiado su vida y cómo ahora estaba viviendo una vida recta y justa delante de Dios. Ahí está el bosquejo, hermanos. Ahí está el bosquejo. Ahora, ¿qué queremos? Que el pueblo de Dios se detenga, agarre una hoja y escriba en detalle su testimonio. Punto número 1. Esta fue mi vida antes de conocer a Cristo. Punto número 2. Esta fue la forma como yo conocí a Cristo. Este fue el encuentro. Este fue el mensaje. Esta fue la verdad. Esta fue la circunstancia. Ahí está. Punto número 2. Punto número 3. Así es mi vida ahora. Así cambió mi vida. Esto es lo que Cristo significa para mí. Óigame. Hay una organización en Estados Unidos, hermanos, que se llama Campus Crusade for Christ. En los primeros años, en esta organización, toda persona que participaba con ellos, todo misionero, tenía que saber dar su testimonio en 10 segundos, o en 1 minuto, o en 15 minutos, o en 45 minutos. Y déjeme decirle que hay personas que dicen, ay hermano, no, si yo voy a dar mi testimonio, hermano, necesito toda la tarde. Sí, pero es que no hay toda la tarde. ¿Sí? Le decía yo a un hermano que Dios comenzó a usar aquí en nuestro estado, le dije, hermano, yo quisiera que vinieras a nuestra iglesia y dieras tu testimonio. Me he dado cuenta que lo has dado en otras iglesias, quisiera invitarte a la iglesia para que dieras tu testimonio. Y me dijo, pues hermano, necesito como 1 hora y media. Le dije, no hermano, dispensa, lo más que podemos darte son 45 minutos. Dijo, no puedo. Bueno. Lo invitaron a la conferencia de evangelismo aquí en Fort Worth. Y yo vi en el programa que él iba a dar su testimonio y le pregunté a un líder, oye hermano, pero él necesita 1 hora y media. Dijo, no hermano, aquí lo va a dar en 10 minutos. Ya le dijimos que si no termina lo bajamos. ¿Es todo? Y así es, hermanos. De veras. Tenemos que saber dar nuestro testimonio con aquella persona que sacó a comer. Fuimos al restaurante. Déjame decirte, ¿cuánto tiempo tienes? 1 hora. Déjame decirte lo que Dios ha hecho en mi vida. 15 minutos de uno, 15 de otro, 15 de otro, 45 minutos. Le presento a Cristo. Pero ¿qué si me voy a subir a un ascensor con alguien y estoy ahí en el primer piso y yo veo que la persona le marca que va al 10º piso? Y hermanos, Dios dice a mi espíritu, testifícale. Nomás tengo segunditos para hablarle de Cristo. Nomás tengo un cachito para presentarle el evangelio y la semilla del evangelio. Yo tengo que saber dar mi testimonio de distintas formas. Hermanos, háganlo. Siéntese con su esposa, con su esposo, con sus hijos. A ver, hijos, siéntense. Voy a darles mi testimonio. Díganme cómo se oye. Díganme qué ajusto, qué cambio, qué digo cuando digo. Ahí vamos ensayando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que me prepare, porque yo tengo que estar listo siempre para dar razón a todo hombre por la esperanza que hay en mí.
Y luego, hermanos, esta mañana lo que voy a darles a cada uno, un folleto. Un folletito evangelístico. No hay ninguna gracia, hermanos, en dar un folletito. No es nada ponerle a mi carrito ahí en mi coche gasolina y luego entrar y pagarle al cajero y a la misma vez decirle, ¿sabes qué? Déjame dejarte esto que te habla del amor de Dios. Ahora, ¿que no es cierto que hay personas que nos han dicho, no lo quiero? Está bien. Dice la Biblia que para mí es gloria, para ti es condenación. Yo te vine presentando a Cristo. Hermanos, yo quiero darles este folletito. La próxima semana les voy a dar otro distinto, similar a lo que está afuera. Por eso los tenemos en las paredes al salir. Para que cada quien salga y diga, esta semana yo necesito ser testigo de Cristo Jesús. Hace mucho Dios puso esto en mi corazón y conseguí una libretita. Aquí estamos hablando de algo súper práctico. Una libretita de esas de calendario o de agenda. Y vi que podía proteger mis folletos, uno en un idioma, otro en otro idioma. Y entonces la convicción fue esta. Cada día cuando yo termino el día, yo pongo todas mis cosas en mi tocador y ahí pongo mi feriecita, mis llaves, mi cartera y todo. Y entonces el Señor puso en mi corazón, ponte esta también para que cada día te acuerdes que yo quiero que seas testigo de mí. Y saben ustedes que cada día tenía que decidir, o voy a hacer o no voy a hacer. Ahí está mi estuchito de folletos, pues sí. Me lo echo en la bolsa, me lo pongo en el traje o lo pongo en algún lugar. Pero esta mañana, hermanos, el Señor nos llama. Y hay distintas formas de hacerlo. Ahora, no quiero dejar esto afuera. Hay aquellas innovaciones que el Espíritu Santo también quiere hacer. Es decir, Dios le va a poner algo en su corazón que nadie más ha hecho. Y qué lindo que usted lo obedezca al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de dónde salió un folleto? Pues de alguien que le nació la visión. ¿Por qué no ponemos el Evangelio en una hojita, en una libretita? Y hermanos, aquí tenemos testimonio en nuestra iglesia de personas que se han entregado porque escucharon, leyeron un folletito. ¿De dónde comenzaron los programas de radio? ¿De dónde comenzaron los programas de televisión? ¿Sí? En San Antonio había un joven que se puso un letrero por frente y un letrero por atrás porque lo sintió en su corazón y lo hizo y comenzó a caminar las calles de San Antonio. ¿Sí? Y la traducción mejor que podemos hacer de esto es que enfrente decía, yo soy un necio. Y por detrás decía, ¿de quién eres necio tú? No, decía enfrente, yo soy un necio por Cristo. I'm a fool for Christ. ¿Sí? Yo soy un necio por Cristo. Y por detrás decía, ¿de quién eres necio tú? ¿Sí? Y ahí va. Ustedes que han visto por la televisión el juego de fútbol americano, ¿cuántas veces no hemos visto allí en ese marcador 50, por allá, de aquel lado a lo lejos, así borroso, se ve en una sábana blanca, Juan 3:16? ¿Por qué? Porque Dios se lo puso en su corazón. No nos vamos a burlar, hermanos, de aquel joven de aquí, hermanos, de aquí salió, de aquí de Garland. Arthur Blessed, que un día dijo, yo quiero provocar a la gente a que me pregunte de Cristo, y hizo una cruz con una ruedita y comenzó a pasar por las calles con aquella tremenda cruz. ¿Sí? ¿Con qué fin? Y la gente se burlaba, y los de la iglesia se burlaban. Los que no hacían nada para Cristo se burlaban. Pero él dice, pues que se burlen de mí. Pero la gente viene y me pregunta, oiga, ¿y usted? ¿Qué se cree? ¿Qué anda haciendo con esa cruz? Pues acérquense. Déjenme decirle qué significa esta cruz para mí. Les hablaba del Señor Jesús. Entonces, hermanos, lo que el Señor ponga en su corazón, hágalo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno que cantó nuestro hermano esta mañana. Y yo voy a pedirle a los coristas presentes que suban a la plataforma y le ayuden a nuestro hermano con este canto. Pero hermanos, vamos a cantar lo que sentimos. O sea, hay veces que los cantos nos pueden condenar.
Vamos a cantar en obediencia a nuestro Dios. Nuestros hermanos sugieres van a pasar un folletito a cada quien y si usted quiere 2, agárrelo. Parece una caricatura el folletito, ¿no? Está en caricatura. Pero yo quiero que lo lea. Me lo recomendó mucho el hermano Dan Lane. Lo conseguimos. Presenta el evangelio clarísimo. Léalo, estúdielo. Y esta semana entrégueselo a alguien. Déselo a alguien. A ver, hermanos, ¿no encuentran los folletos? Sí, vénganse, pásenlos. Vénganse, vamos a pasárselos. Hermanos cantando, hermanito. ¿No hay coristas? ¿No hay nadie en este servicio? Ah, bien, muy bien. Cante usted solo. Pues cantamos todos, hermanos. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Todos en aquí. Ven aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por Aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Hermanos, hay personas que Dios llama a otros países en nuestro hemisferio, que Dios llama a otros países, y amén, 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 queremos apoyarles, queremos orar por ustedes. Estamos orando que Dios levante muchos misioneros de nuestra iglesia, muchos. Pero hermanos, no hay que ir tan lejos. Hay gente a nuestro alrededor que necesita de Cristo. Dios nos ha dado la autoridad, Dios nos ha dado el poder, Dios nos da el denuedo y ya nomás hay que obedecer. Comprométase esta mañana a ser testigo de Cristo Jesús. Y quizás los folletos que tengamos aquí en las paredes de las salidas, quizás eso no va a ser suficiente para usted. Quizás usted va a tener que tener su propio almacén porque usted va a comenzar a usarlo. Preparen su testimonio. Apréndase el bosquejo de la ruta romana. Y comencemos a escuchar más de personas que se están entregando a Cristo. Y los maestros del discipulado, hermanos, los que estamos discipulando a otros, hermanos, deténganse en esta lección. Que el pueblo sepa la importancia de conocer, de compartirlo a Cristo Jesús. Vamos a comprometernos con Dios. Ahora, ojos cerrados, rostro inclinado, orando al Señor. ¿Quién está aquí esta mañana que no ha conocido a este Cristo? Mi amigo, mi amiga, el Señor te ha traído porque te ama. El Dios de los cielos envió a su Hijo Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz por ti y por mí.
Pero no es suficiente nomás creer en Él. No es suficiente creer en Dios. No. Dios quiere que nosotros recibamos el perdón que Cristo nos ofrece en la cruz. Esta mañana tú dile al Señor con todo tu corazón: Señor, yo creo que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mí. Yo recibo su perdón. Ora conmigo. Estás aquí. El Señor te ha traído para salvar tu alma. Ora conmigo. Padre Santo, dile así, Señor, dile así: Padre Santo, te doy gracias porque en esta mañana yo he entendido que soy pecador, que Cristo murió por pecadores como yo. En esta mañana yo creo de todo corazón que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mí. Yo recibo ese perdón. Con mi boca yo confieso a Cristo Jesús como mi Salvador. Y en esta mañana abro mi corazón por fe, lo recibo como Salvador y Señor. Aleluya. Señor, honra esta mañana cada uno de tus hijos que dice en su corazón: amén. Señor, heme aquí. Yo iré. Envíame a mí. Gloria a tu nombre. Te ruego, Padre, que estos folletos no queden guardados en ninguna de nuestras casas, sino que tú los uses para que alguien venga a Cristo. Que algún día en esta tierra o en la eternidad sepamos de estos resultados. Gloria a tu nombre. Despídenos esta mañana con tu gracia y con tu paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí. Hermanitos, déjenme darle esto antes de salir.